Hoy puede ser. En el día de ayer se celebraba, de alguna manera, el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Son palabras que empezamos a escuchar mucho, digo yo, desde principios de los 2000, últimamente con la perspectiva del cambio climático, la limitación de recursos, se está empezando a escuchar muchísimo más. Este día se instituyó el 5 de marzo de 1998, año de la primera Conferencia Internacional de la Eficiencia Energética que tuvo lugar en Austria. En esa jornada, estados, organismos sin fines de lucro y medios de comunicación reivindican el consumo racional de la energía y las virtudes de las fuentes de energía renovable y de las sociedades sostenibles. Para comentarnos mejor al respecto de esto, nos está acompañando el profesor Andrés Yáñez Castillo. Él es profesor en Ciencias Biológicas y coordinador del curso de posgrado de nuestra universidad en Energías Renovables. ¿Cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los estudios. Bueno, buenos días chicos, gracias por invitarme. Ya estuve hablando de esto varias veces acá en la radio del UNDEC, sobre todo cuando hacíamos la difusión del curso de posgrado, así que muy agradecido. Y bueno, vamos a hablar un poco de la eficiencia energética. Dale, porque no está de más volver a hablar del tema, siempre. Sí, pero esta vez no vamos a centrarnos tanto en industrias, nos vamos a centrar en los consumos de los hogares, que es lo que está importando ahora. Como ustedes saben, hay amenazas de quita de subsidios y otras cuestiones que nos van a hacer reflexionar sobre cómo gastamos, ¿no? Generalmente el habitante argentino en el domicilio tiene muchos gastos fantasmas que se les denomina, pero también hay muchas formas y para pensar a la hora, por ejemplo, de comprar una casa, a la hora de comprar electrodomésticos. ¿Cómo voy a hacer para que esos electrodomésticos sean más eficientes? Sí. Bien, sean más eficientes, gasten menos. Y tener una doble finalidad, por un lado, como decía Tamara, no contribuir al calentamiento global, ¿no? Porque recuerden que nosotros usamos energía eléctrica, pero esa energía eléctrica, generalmente nuestra fuente de energía provienen de la quema de fuel oil, y eso libera gases de efecto invernadero y contribuye al calentamiento global. Pero además algo que la gente desconoce es que es muy costosa la generación de energía eléctrica. Siempre se habla de la crisis energética, de lo que cuesta, del sistema interconectado nacional, que de hecho recordamos que hace muy poquito se cumplió el aniversario del segundo apagón latinoamericano que hemos sufrido todos. Entonces, ¿qué pasa con esa generación? ¿Es caro realmente la producción? La producción es cara. Bueno, Argentina es un productor, pero generalmente donde se produce la energía renovables está lejos de los lugares donde se consume. Claro. Transportarla es cara, el mantenimiento es caro, y bueno, y si podemos ahorrar, ¿no? Por un lado, esa energía puede dedicarse para hacer otras cosas, como por ejemplo para desarrollar la industria, ¿no? Tenerla disponible para eso. Sería, bueno. Y también beneficiarnos económicamente, ¿no? Porque Exacto. ahora tenemos subsidios, pero si seguramente esos subsidios se van a ir, vamos a empezar a pagar unas boletas bastante considerables y vamos a tener que empezar a pensar en qué estamos gastando, ¿no? Y cómo mermar ese gasto. Bueno, me gusta pensarlo así. ¿Por qué? Porque como mencionaba el recién, bueno, nosotros a veces pensamos que consumimos la energía eléctrica, pero tenemos que mirar más largo en la cadena y resulta que terminamos consumiendo combustible fósil para producir esa energía. Bueno, entonces, empecemos pensando desde lo más pequeño, lo más celular, que sería nuestra casa. Totalmente. ¿Cómo o qué recomendaciones, qué es lo que uno tiene que saber a la hora, por ejemplo, de elegir electrodomésticos? ¿Cómo gestionamos la eficiencia energética de nuestro hogar? Bien, vamos a empezar por los electrodomésticos. Hay una escala, no sé si ustedes compraron últimamente un electrodoméstico, hay una escala que habla de la eficiencia energética. Generalmente tenemos que va de A, B, C, D y T. Sí. Bien, mientras más cercano es un gradiente, ¿no? Mientras más cercano a está, es más eficiente. Generalmente es más costoso el electrodoméstico. Sí. Pero teniendo en cuenta la vida útil y la energía que consume, por ejemplo, un aire acondicionado, a la larga nos sale más eficiente y más económico. Bien. Entonces, priorizar, ¿no? Priorizar los electrodomésticos que tengan línea A.
Bien, aunque sean más costosos, porque, son más costosos. Como dice, lo barato sale caro. Claro, son más costosos porque son elementos que se han construido ya con sistemas de aislaciones más seguros y más confiables. Por eso a la larga, significa que consumen menos energía. Sí. A, consumen muchas menos energía y tiene una vida útil más larga, más prolongada. O sea, y mientras más me alejo de A, como por ejemplo E, C, seguramente va a ser más barato, ¿no? Pero la calidad de los materiales con los que se ha construido son de menor calidad y va a impactar fuertemente en mi consumo. Entonces yo no voy a terminar pagando una boleta de luz bastante alta por haber comprado artículos que son más baratos. Y que probablemente se rompan antes. Exactamente. Entonces, es cuestión de tenerlo en cuenta a la hora de elegir. Por supuesto, a nadie le sobra dinero como para decir, bueno, voy y compro el más caro, pero sí podés acomodar tu finanza para que puedas acceder a un electrodoméstico de estas categorías principales, categoría A, mejor. Perfecto. Me gustaría volver un poquito antes también, cuando voy a comprar una casa, ¿no? Bueno, en Argentina está todavía, todo esto está en sus comienzos, ¿no? 129 años hacen falta en Argentina para comprar una casa, veía un informe así. Bueno, pero lo podríamos pensar desde comprar, alquilar, ¿por qué no? O para quienes están construyendo. En los países del primer mundo, la persona que te va a vender te dice cuál es la eficiencia energética. Vos en Argentina podrías buscar un auditor, ¿no? Que nosotros un poco estábamos formando esas personas, un auditor, alguien que vaya a tu casa y te diga, bueno, mira, tenés que cambiar, por ejemplo, todos los focos que tenés con resistencia o fluorescentes por LED, y te va a ahorrar tanta plata, ¿no? O sea, vas a hacer una inversión que es mínima casi, tantos años te va a tardar en devolverte la inversión y vas a ahorrar un montón de años. Como por darte un ejemplo, porque también está el sistema de cableado, hay casas que tienen cables de hace 40 años. Cable de tela, hay casas que tienen casas coloniales, casas antiguas, ¿no? Cambiar, buscar un auditor que te ayude un poco con esta cuestión, ¿no? Primero te va a hacer un diagnóstico, te va a decir cuánto está gastando tu casa y cuáles son los elementos que más está gastando. Claro, y qué podrías hacer para mejorarlo. Exactamente, generalmente, y acá no quiero ponerme tan específico, ¿no? Pero vamos a entrar con un término que es el equilibrio térmico, que es algo de la física, ¿no? Y es que el ambiente trata de equilibrar su temperatura con los interiores de las construcciones. Entonces, si el exterior está a 42 grados, el ambiente adentro quiere estar a 42 grados. Y yo tengo que resistir eso, ¿bien? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer aislando mi casa. Hoy en día se usan muchos materiales bioclimáticos, ¿no? Por ejemplo, se volvió al adobe, materiales cocidos. Ya sabemos que el block no es un material que sea eficiente, ¿no? Es un material que deja pasar el frío, el calor. Nosotros le decimos que tiene un índice de transmisión bastante elevado. Entonces, buscar materiales, o cuando voy a construir la casa, ¿no? Gastar un poquito más, pero buscar materiales que después me van a hacer ahorrar energía. Lo mismo que hablábamos de los electrodomésticos. Tal cual, porque encima los gastos más grandes que yo tengo en mi casa vienen por tratar de calefaccionar o de enfriarla. Sí, ¿bien? Totalmente. Porque ahí existe una inercia térmica, ¿no? Que también la tiene el agua, pero la tiene el aire. De eso también vamos a hablar un poco. Entonces, van a ver que si yo analizo mi boleta de luz, los consumos picos son diciembre, enero, febrero, y después vuelve en junio, julio, agosto. Los meses de más frío. Y después los otros meses se ameseta, ¿no? Y ahí yo tengo los picos, y esos picos coinciden porque yo tengo que estar enfriando, porque cada uno de nosotros tiene un índice de comodidad, ¿no? También. Quiere vivir en la casa, quiere vivir cómodo. Me acuerdo hace un par de años un presidente nos mandaba que nos abriguemos en casa. Que nos abriguemos. No y en Buenos Aires tienen todo con gas, ¿no? Pagaban semestralmente y andaban descalzos, ¿no? Entonces, y nosotros acá en el interior encima vivimos en el desierto. Acá en Chilecito estamos en un desierto semiárido donde el clima puede cambiar y puede ser muy frío o terriblemente caluroso, como fue este año, que fue súper prolongado, ¿no? Entonces, tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Me gusta la orientación de la casa también. Claro, de que hay que pensar desde el material de construcción que uno utiliza o de lo que está construida la casa para poder mantener la eficiencia
energética y lo que estabas por mencionar, que es la orientación. La orientación. Por eso hablamos de construcciones bioclimáticas. Utilicemos los factores que ya hay. Sí. Por ejemplo, nosotros sabemos que, nosotros un término le llamamos la heliofanía, ¿no? Pero ¿por dónde pasa el sol durante el año? En el verano, ¿no? El 21 de diciembre pasa totalmente por el ecuador, o sea, pasa por arriba de la casa. Entonces, en el invierno totalmente va a pasar por el este por el este va a ser su curva. Entonces yo, lo ideal es que hable con mi arquitecto, ¿no? Y que haga que me construya ventanales apuntando hacia esa dirección. Bien. Entonces en invierno abro cortinas, entra el calor, hace efecto invernadero y me aumenta bastante grados, más o menos calculados entre 5 y 7 grados, que es bastante. Un montón. Con eso ya ahorro un montón y me ayuda a romper la inercia térmica que tiene la casa del frío de la noche, ¿no? Bien. Pregunta, porque vos decís, hablo con mi arquitecto. ¿Los arquitectos se están formando en este tipo de conceptos o sí necesitan especialistas como el caso tuyo? La verdad que el arquitecto tendría que trabajar con el auditor, a menos que no se haya formado. Sí se están formando, ¿no? Nosotros hemos formado algunos. No, porque viste por ahí te dice el arquitecto y el arquitecto no tiene idea de lo que te estás hablando. Por ahí sí priorizan más el tema funcional o el tema, se puede hacer todo junto, se puede quedar bonito. El tema es que también, o sea, el arquitecto tiene que trabajar con clientes, y a quien no le pasó en el momento trabajar con clientes y le haces una recomendación y te dicen, no, pero yo quiero que me sea más barato esto, no me interesa aquello, y no lo piensa uno a futuro ya habitando ese lugar. Exactamente, y la clase la vas a tener por 50 años aproximadamente, así que tenés que pensar que con estas pequeñas acciones, que no son tan pequeñas porque a la larga repercuten mucho. Bueno, como te decía, entra el sol, hace efecto invernadero, como le está pasando al planeta, digamos, pero en pequeña escala. Y en verano directamente te entra el albedo, solamente que son las reflexiones y refracciones de la luz. Y el sol pasa por la parte de arriba de la casa. Bien. Entonces ahí yo voy a tomar otras medidas, como por ejemplo voy a poner una membrana aislante de color blanco, por ejemplo, y voy a bajar 7 grados más. ¿Entienden? Sí. Es interesantísimo el tema, ¿no? Es que pensarlo son así, pequeñas acciones. Y son soluciones muy sencillas. Pero son soluciones de base. A la hora en que vos empezás una construcción y la planificás de esta manera, asesorándote con quienes corresponden, y, ojo, de acá a un tiempo, pongamos este ejemplo. Loteo, 2 vecinos. Uno construye con auditor, el otro construye sin auditor, como puede. Sí. Las boletas de la luz de los dos, de acá a 5 años, los quiero ver. Sí. Y la comodidad también, ¿no? Yo, por ejemplo, poniendo esta ventana, apuntando hacia el este, voy a tener más luminosidad, ¿no? Entonces ya de día no voy a necesitar tener luces artificiales, ¿no? Simplemente con la luz natural me va a alcanzar para estar trabajando de manera cómoda o para estar en casa, ¿no? Evidentemente, si el día está muy frío, me voy a tener que ayudar con alguna forma de calefacción. Nosotros acá en Chilecito usamos mucho biomasa, ¿no? Usamos biomasa, tenemos calderas, tenemos estufas y aire acondicionados, que es algo que gasta un montón, y eso vamos a ver cuáles son los elementos que más gastan, ¿no? Cuáles son los que más gastan, y tengamos en cuenta también con estas cuestiones bioclimáticas la orientación de la casa, ¿no? Por ejemplo, los vientos dominantes en nuestro valle son sur-norte. Entonces, si yo quiero tener y enfriar de noche en mi casa, lo puedo hacer. Puedo poner una puerta-ventana, puedo poner ventanas más grandes apuntando hacia el sur para que me entre la brisa todas las noches. Bien. ¿No? Bien. Y son soluciones. Yo ventanas tengo que poner igual. Entonces, hablando un poco con el arquitecto, él me diseña la fachada, pero le pido, yo necesito la brisa fresca nocturna que tiene Chilecito, o que solía tener más pronunciadamente, y ahora cada vez un poco menos, ¿no? Y hablando del consumo doméstico,
Y reiterando esto de que la producción de energía es muy caro, por ahí uno en su casa no lo tiene en cuenta y dejas prendidas todas las luces de habitaciones donde no están, te olvidaste el ventilador prendido, no lo apagaste porque no te importó. ¿Qué sucede con eso? ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener ante eso? Una bombilla que yo deje prendida, no sé, 12 horas sin estar en la habitación, ¿cuánto consume? Exactamente, y ahí yo creo que la educación es como primordial, la educación ambiental, la educación para el desarrollo sostenible, que se llama ahora, y los temas de la Agenda 2030, educar a estos chicos nuevos, estos jóvenes, para que sepan que existen muchos consumos, esos consumos fantasmas, como me estás diciendo. Dejar el monitor prendido, ¿no? Dejo en YouTube, le pongo pausa y me voy. Y va a quedar ahí hasta en stand-by. Todos los consumos en stand-by son altos. Las pantallas, ¿no? Las pantallas LED, ustedes fíjense cuando se acercan a un televisor LED de 50 pulgadas, la cantidad de energía que desprende es evidente, ¿no? Sí. Y bueno, entonces nosotros vamos a ver que existe ahí un consumo pico, ¿no? Los cargadores, tratar de desenchufar, son todas cuestiones, más que todo actitudes, y va a costar, ¿no? Va a costar porque como el recurso era muy económico, y cada vez que un recurso es muy económico no nos cuesta mucho, en realidad nos cuesta mucho, pero no pensamos que nos cuesta mucho, ¿no? No lo aprovechamos. Entonces hay que empezar a tener conciencia de que la electricidad es un recurso muy caro. Pero también hubo un momento donde había electrodomésticos, me acuerdo en la época en la que se vendían los DVDs, que te he recomendado, no, dejarlo enchufado, total, lo prendés y lo apagás, y te quedaba la lucecita esa roja que te indicaba que estaba apagado, pero continuaba haciendo uso de energía eléctrica. Tal Creo cual, que se llamaba consumo vampiro, algo así, electrodomésticos. O consumo fantasma le decimos nosotros también. Y imagínate la cantidad de aparatos, ahora los CPU, las computadoras, y si vas sumando todo, ¿no? Cada una de esas luces que queda prendida, y sumas todos, y haces el promedio anual, ahí te das cuenta que realmente representaba un costo bastante alto, ¿no? Claro, a ver, hoy por hoy nos pasa esto. Tengo el cargador permanentemente enchufado para venir y poner el celular cuando haga falta o lo que sea. Y mientras tanto están, no sé, estoy pensando tengo la zapatilla con el cargador, con la computadora, con otro cargador, una zapatilla así. Estoy pensando en otras situaciones. Por ejemplo, decodificadores de sistemas de televisión. Apagamos la tele porque nos vamos. Y el deco queda prendido. Sí, tal cual. O modem de internet. Es muy raro que lo apaguemos. Hay todo un tema con la heladera también, que es muy interesante, porque la heladera, cada vez que yo la abro, enciende el motor de arranque. Sí. Entonces tenemos la costumbre, ¿no? Es una costumbre muy argentina de tener un vicio de ir cada 5 minutos y ver si están bien ver, cosas. Claro, o sea, nada más. O sea, yo la abro, capaz que no tengo muchas cosas, pero... Bueno, eso era una recomendación que cuando la leí en la boleta de DELAR, te salen las recomendaciones de un consumo eficiente. Digo, pero esto es exagerado lo de abrir la heladera, hasta que Andrea me explicó, no es exagerado, tiene razón. Es exagerado porque se prende el motor, tiene que volver a enfriar todo, ¿no? Y ¿cuántas veces lo hacemos? Y lo promedimos para una familia tipo que son 4 personas como mínimo. Entonces, ¿cuántas veces por día abren la heladera? ¿No? Imagínate, si yo sé que tener, no te digo que no la abras nunca, ¿no? Porque justamente en verano voy a necesitar el agua. Pero es por eso no que algunas usar, digamos, no es esa que llegás a la heladera, la abrís y te pones a pensar y a evaluar qué iba a hacer, qué venía a buscar yo. No sé, la cierro, me voy. Hay veces que no busco nada, Hay veces que voy y la abro nomás. Esperando que aparezca algo mágicamente y no, y la abro. Y por eso es que las empresas han puesto, por ejemplo, para el verano el agua por afuera. No sé si vieron los sistemas nuevos. El agua, no tengo que abrir la heladera. Los que tienen los dispensadores en la puerta. Claro, el dispenser en la puerta representa un ahorro bastante importante. Estos sistemas donde si le abriste no te deja volverla a abrir inmediatamente. Claro, por algunos segundos.
Y controlar que la heladera, y para todos los electrodomésticos, tenga cierre hermético. Si la heladera se resiste un poco, es porque ha generado algo de vacío, significa que tiene un cierre está hermético. bien. Pero si yo le hablo con mucha facilidad a la heladera, significa que los burletes ya están se gastados. rompieron. Y las heladeras necesitan, tanto en el Hermetismo. motor como esto, hermetismo, y necesitan que los estemos controlando todo el tiempo. Como limpiar el aire, por ejemplo. Ok, si la heladera no abre muy fácil, si no notas que se resiste y que se cierra bien, urgente cambiarle los burletes porque estás perdiendo plata. Estás perdiendo plata full. Listo. Y está funcionando todo el tiempo el motor. La otra cuestión es el aire acondicionado. Generalmente hoy lo prendo cuando más calor hace, ¿no? Por ejemplo, a las 3 de la tarde. Voy y lo prendo a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces lo tengo que poner en 17 para que haga algo, ¿no? O en super, que ahora, viste, todo lo ponen en super. O quiero que haga frío al instante, y ¿no? que sea ya. Sí, entonces, romper esa inercia térmica, ¿no? Esa tendencia que tenía la casa al equilibrio térmico, a continuar con esa temperatura, es más difícil, entro en un gasto muchísimo mayor. Entonces lo que nosotros recomendamos es que un par de horas antes, ¿no? Incluso puede ser 10 de la mañana, 11 de la mañana, lo pongo en 24. Sí. Y empiezo a romper la inercia térmica cuando la casa está más fría. Y después el aparato tiene un termostato, solamente se prende cuando va a cambiar. Está ¿no? bueno usar esa función auto del control. Sí, por ahí sí. ¿O conviene más apagarlo? No, O sea, depende. dejar que se refrigere y siempre cuando hablamos está que la más o menos. eficiencia energética depende de los patrones de comodidad. Depende de tu comodidad. Bien. ¿Viste que no todos tenemos la misma sensación de temperatura? No, seguro. Hay algunos que nos decimos, acá tenemos la pelea de que somos a mí me hace friolentos frío. y bueno, cada persona va a regular de acuerdo a su propio índice de comodidad, Sí, ¿no? sí. Que generalmente es muy disparejo. Los hombres tenemos como una tendencia a tener más calor, Tiene ¿no? mayor tolerancia al frío. A mí Y me hace mayor frío tolerancia. con el aire prendido a 24. Y tenés ahora que estar en este abrigada momento, claro. y es todo un tema, es todo un tema de discusión en Si lo las apagamos, casas. sabes que te inundo todo de transpiración, así que no da. Pero bueno, digo, recomendaciones que parecen, discúlpenme la terminología poco formal, pero parece una boludez lo que estamos diciendo. Tal cual. Sin embargo, es muy importante y a la larga y con el tiempo y en las boletas se ve la diferencia. Sí, se ve y bueno, y esa es la alegría de los auditores, ¿no? Porque los auditores, bueno, pueden ser para industrias, que generalmente se usan más para industria, porque imagínate bajar la eficiencia en una industria, es algo muy importante, estamos Cosa hablando que de una escala consume re alta. millones. Pero sí, con la educación ambiental podemos con pequeñas cosas llegar, ¿no?, a la población, que también es un impacto muy grande, ¿no? Es casi la mitad de la energía la consumen las personas de manera domiciliaria, ¿bien? Algunas cuestiones también están relacionadas con, y ya vamos a otro índole, ¿no? En verano, con la falta de deforestación, de planificación urbana, sí. No hay árboles, ¿no? No hay árboles. Generalmente las plantas son, cuando simulan el bosque nativo, ¿no? Son buffers, nosotros le decimos buffer, pero en realidad son amortiguadores, ¿no? Claro. Viene del ambiente con el equilibrio térmico y la planta absorbe toda esa temperatura. Entonces una correcta forestación, si yo puedo rodear mi casa de árboles sin que eso vaya en detrimento de la construcción, ¿no? De querer romperme las cosas. Claro, Generalmente pero las plantas autóctonas no hacen eso. Eso mismo quería agregar, o sea, está bueno tener tu casa llena de árboles, pero intentar también que sean árboles eficientes, que sean árboles Exactamente. autóctonos, que te van a consumir menos agua, que van a necesitar menor tipo La de cuidado. palmera tropical puede que ser una muy linda, exótica. pero no Pero aplica mucho para esta zona. 3.800 litros de agua gasta un pino, por ejemplo. Claro, y un es. algarrobo no gasta más de 60 litros. Y el Se algarrobo cuida lo tomo solo. de la napa. Pero yo lo tengo que ayudar. O sea, no es que es una solución mágica. Voy, busco un algarrobo. Encima tengo que tener cuidado. Cuando compro un algarrobo, tengo que hablar con el que me lo vende, ¿no? Una planta autóctona. Y la semilla tiene que haber sido de acá porque las plantas se pueden Claro. hibridizar, ¿no? Entonces tiene que ser un algarrobo local.
lo tengo que ayudar los primeros 5 años. Si total yo a las otras plantas las ayudo toda su vida, ¿no? Y él después solo va hasta la napa, consigue el agua y empieza a crecer. Tiene más resistencia a los vientos, interactúa mejor con la fauna, ¿no? Con la fauna porque está preparado para la polinización, le sirve a las aves para anidar. De paso, las aves nos controlan las plagas, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los mosquitos, las vinchucas, los alacranes. Todo esto están controlados por las aves que necesitan proteína en alguna etapa de su vida. Claro. Entonces son todas cosas que van cerrando todo junto, ¿no? Es la educación ambiental la que tiene que repasar el ecosistema que aprendíamos en la primaria, respetarlo y trabajar en eso, porque está bien, nos vendrían bárbaro tener plantas en verano, pero no las tenemos porque en invierno las achamos a todas para la leña. Tal cual. Es todo... O peor, porque pasó en algún momento en un barrio que estaban armando, donde los vecinos sacaban los algarrobos porque eran árboles feos, entre comillas. Sí, recuerdo una profe de acá de Lundec diciendo, no, el algarrobo es bueno, después te va a dar, no necesita mucho cuidado, después te va a dar sombra, cuidémoslos ahora para que después tengamos sombra. Y lamentablemente se perdieron de eso porque lo sacaron a todos. Ese capital ecológico, ¿no? Que teníamos y que lo perdimos porque nosotros hicimos... hay unos trabajos de algunos profes acá de ordenamiento territorial donde te muestran cómo fuimos perdiendo el bosque nativo, ¿no? Por eso hace tanto calor y por eso no hay tanta lluvia, ¿no? Porque lo fuimos perdiendo con minería, lo fuimos perdiendo porque quemamos, lo usamos en industrias. La lluvia tampoco nada la contiene. Y ahí saludamos a los profes, al profe Pablo Montilla y a la profe Sonia Mercado. Me acuerdo de sus trabajos que son espectaculares y que nos cuentan un poco cómo es la evolución del ambiente, ¿no? Y cómo estamos hoy. Entonces tenemos que volver a reforestar, ¿no? Nuestras casas, pero también todos los espacios públicos. Todos los espacios públicos, las plazas, que hay un montón, la mayoría está en situación de abandono. O no digo en situación de abandono, pero no están en un estado óptimo, descuidadas. Y bueno, y evidentemente si plantamos plantas exóticas como, qué sé yo, plataneros o alguna de estas plantas, que es lo que se planta generalmente, van a consumir un montón de agua. Esas plantas son del bosque caducifolio, del otro hemisferio, donde llueve un montón. Nosotros estamos en el desierto. Yo leía que tiene un poco que ver con nuestro capital cultural, ¿no? Y lo que pensamos, algo que trajeron los españoles, ¿no? En su melancolía de sus plantas, pensaba que las nuestras eran inútiles y eran yuyos, ¿no? Sin embargo, el algarrobo llegó a cotizar en bolsa, ¿no? Y hoy en día nosotros consumimos muebles como de melanina, ¿no? Que es todo lo que sobra. Y no tenemos la posibilidad económica de comprar muebles de algarrobo, por ejemplo. Entonces, Andrés, recapitulando la eficiencia energética de uso doméstico, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones teniendo en cuenta lo que se nos viene con la quita de subsidios? Bien, empezar a primero a ver cómo funciona la educación ambiental, ¿no? Hay mucha información en internet. Educarse uno para tener consumos conscientes, para ser consciente del recurso, ¿no? Después es empezar a aislar mi casa, ¿no? De muchas formas. Puedo poner parasoles, por ejemplo, viseras. Todo esto tengo que hablarlo con los auditores, los arquitectos, ¿no? Pintar los techos, elegir electrodomésticos que tengan una buena eficiencia, aunque sean un poco más caros. A la larga la mejor recomendación. Exactamente, hablar con el proveedor y él nos va a dar el catálogo y ahí nosotros podemos leer cómo va a ser la eficiencia energética. Apagar todo, ¿no? Cuando me voy a dormir a la noche, tratar de apagar todo. Usar muchas luces LED, ¿no? Dejar el fluorescente. Por ahí les recomiendo hablar con un electricista matriculado para que me cambie el cableado, ¿no? Claro, para que te haga un cálculo diferente. Para que vea si yo tengo pérdidas fantasmas por un cableado muy viejo o un cableado que no es suficientemente eficiente, ¿no? Uh-huh. Va a ser una inversión. Todo esto es una inversión al principio. Sí. Bueno, en el caso de los cables, tengo, mi compadre es electricista matriculado y el otro día fuimos a comprar cable y teníamos que hacer una instalación. Me dijo, no compres
compra el más caro. ¿Por qué? Porque este es cobre, porque tiene otro índice de conductividad y porque este te va a hacer perder plata, porque vas a perder por desprendimiento térmico, porque se te recalienta, se puede prender fuego y un montón de cosas más. Ok, listo. Vamos con el si no puedes hacer el gasto de una porque es muy costoso, ir eligiendo habitaciones de la casa que quieras renovar de a poquito, aunque sea una por año. Lo puedo hacer paulatinamente. Sí. Paulatinamente, por ejemplo, son muy eficientes aquí en nuestra provincia las galerías. Por algo antes las casas se hacían con galerías a la vuelta, ¿no? Bajan un montón la temperatura. Y hay cosas mucho más radicales, ¿no? Como los techos verdes, ya plantar plantas en el techo, usar veía una estación de servicio el otro día en Instagram. Sí. Una estación en Buenos Aires, en Belgrano, que es como la estación de servicio de YPF, la más top del momento, y tiene todo el techo verde. Tal cual. Eso está hermoso. Y queda bonito, ¿no? Que es bastante llamativo y de paso baja un montón la temperatura, ¿no? Y hay así un montón de cuestiones. Pueden entrar a la página de la ONU, a la página de la Agenda 2030, hay un montón de recomendaciones en educación ambiental. Y también ser, como te dije de nuevo, ser consciente del recurso, ¿no? Creo que nos vamos a volver conscientes del recurso porque cuando nos pegan en el bolsillo es cuando realmente nos empieza a doler. Porque si vamos por el tema ambiental, antes la gente piensa que el calentamiento global, ¿no? Hay como una idea generalizada. Es algo que le pasa a otro, claro, es algo que va a pasar, o es algo lejano. Pero más allá de que haya gente, mandatarios que lo niegan, es algo que lo venimos sintiendo en los últimos 2 años de manera terriblemente difícil. El aumento de humedad acá. Exactamente, yo creo que la percepción, ¿no? La percepción de las personas es increíble. Y es más, si vos hablas con una persona que tiene sus años viviendo, dice, no, esto va cambiando. De hecho, hay cambios naturales. El planeta siempre ha cambiado, ¿no? Sí. Nada más que estos cambios están acelerados y la evidencia científica es contundente y unificada. Bueno, hablábamos el otro día con el director del Instituto Pero si no quieren confiar Antártico en la evidencia científica, confíen en tu percepción. Sí, totalmente. Hay muchos negacionistas, pero bueno, nosotros le llamamos la pseudociencia, ¿no? Y una de las características que según un autor que debes haber leído, que es Scolari, ¿no? Habla, una de las características que vamos a tener que tener en el futuro es poder discernir de lo que es ciencia de lo que no es ciencia, ¿no? Es casi porque como... después podemos ser terraplanistas o cualquier cosa, ¿no? Antes de despedirte me llegó acá una consulta de Damián, que le mandamos un beso. Si hablaron de heladeras, de la luz, ¿qué pasa con los termotanques eléctricos? Bien, los termotanques, yo tengo que agarrar la boleta de luz y ver cuáles son los que más me gasta. Y el termotanque es lo que más me gasta, ¿no? Porque el termotanque tengo que calentar agua. Y el agua tiene una fuerte inercia térmica, muy por el momento angular de las moléculas, cosas que no le importan en este momento. Claro, pero que busca enfriarse, señor. Pero el termotanque me cuesta un montón calentarlo. Entonces, si yo tengo una familia tipo, pensemos, ¿cuándo vamos a usar el termotanque? Cuando voy a lavar los platos, ¿no? Sí. Voy a usar mucho, si es una familia tipo. Y cuando me voy a bañar. Sí. Entonces se apaga el foquito, se vuelve a prender, se vuelve a apagar, se vuelve a prender. Y está así todo el Cada día. vez que hace eso piensen que está gastando un montón de agua, ¿no? Fíjense cuánto me cuesta calentar una pava de agua con fuego directamente. ¿Cuántos minutos me toma? Ahora están las pavas eléctricas, que esas gastan un montón. Todo lo que tenga resistencia, como una estufa cuarzo, un termotanque, todo lo que sea con resistencia va a gastar un montón, ¿no? Pero tengo algunas cosas para hacer con el termotanque, ¿no? Por ejemplo, no me baño tanto. No te voy a decir no te bañes, ¿no? Pero no me voy a bañar tanto, ¿no? O sea, tantos minutos hasta que se gaste todo. Por ejemplo, me compré uno de 85 litros. Y si lo tengo a 75, 80 grados, lo tengo que mezclar con agua fría. Significa que me voy a gastar 120 litros, 150 litros para bañarme, ¿no? Sí. Que es relajante, pero a full, ¿no? Te saca todo el estrés del día. Pero en la boleta de la luz va a venir. Y lo importante es poner todo en óptimo. Ahora, por ejemplo, en verano, eso tiene una perilla, yo tengo que ir y ponerla en óptimo. En invierno sí la puedo poner para que esté a mayor temperatura, porque la temperatura del agua, del ambiente que va a salir de acá, va a ser muy fría y va a costar mucho más calentarlo. Pero
igual el aire acondicionado, que es 24 grados el óptimo. Lo ideal generalmente es que esté en óptimo. Pero me conviene esto de desenchufarlo, ponerle, yo sé que no, el horario jamás del día... me conviene desenchufar el termotanque. Ni el termotanque ni el aire. Y veo que hay mucha gente que lo hace, lo desenchufa. Cada vez que yo lo enchufo vuelve a arrancar de cero. Bien. En cambio, cuando yo voy reemplazando esa agua, ¿no? que voy usando, y si lo tengo en óptimo, esa agua se va calentando y no le cuesta tanto. Hay otras soluciones también que le voy a recomendar a Damián. ¿Calefones solares? Es un calefón, tener un sistema híbrido, ¿no? Un calefón solar que en invierno, evidentemente, si yo estoy acostumbrado a bañarme con agua a 60, 50, 40 grados, por ahí te quedas corto. Me voy a quedar corto, pero puedo tener un sistema híbrido de un sistema solar, o ya viene alguno, o lo puedo fabricar, ¿no? Y estos calefones solares lo que van a hacer es entibiar el agua, entonces ya le rompen la inercia térmica ya de manera menos. Gratuita. Entonces me va a mi termotanque le va un agua mucho más caliente, ¿no? Y gasta mucho menos. Bien, ahí están las recomendaciones para Damián y para todos quienes tenemos termotanques. Estamos excediendo el tiempo, me parece. Para que ahí Raúl me pregunta, si tengo que comprar un aire, ¿el inverter es mejor? Sí. Es mejor por la tecnología que usa, porque tienen algunas cuestiones que los aires acondicionados después de un tiempo empiezan a hacer ruido. No sé si se dan cuenta. Sí. Y es molesto, todos los ruidos gravitacionales son molestos. Influyen en el ciclo circadiano, que es el ciclo de hormonas, el reloj biológico interno que tenemos. Se nos van poniendo un poco irritables, como por ejemplo el lavarropa dentro de la cocina. A mí me molesta muchísimo. Claro, y tengo que estar dando una clase virtual, imagínate. Entonces, estos sistemas Silence Air y inverter, que tienen una nueva tecnología, también cumplen otra función, que es deshumificar el aire, ¿no? El agua, el aire, ¿no? El aire del ambiente tiene mucha agua, pero es un agua transparente, no la vemos, ¿no? Y esa agua, generalmente en invierno, cuando estoy calefaccionando, suele afectarme a los bronquios. Entonces, estos sistemas lo que van a hacer es sacarle el agua, ¿no? Y de manera eficiente van a sacar el agua y la polución, van a limpiarlo al aire, y yo voy a estar adentro en un ambiente seco. Mira, no me voy a estar. Fíjense que de los viejos aire acondicionados, cuando yo entro en una casa, voy a sentir un golpe de humedad aparte de un golpe de calor. Sí, es que sentís el aire frío y lo voy a sentir acá en la garganta, o en el auto. Bueno, estos sí son mucho más caros, ¿no? Son mucho más caros. Porque lo he contactado actualmente, son mucho más caros. Aparte ahora están caros todos ahora, unos precios imposibles, ¿no? Pero a la larga van a ser más eficientes, van a gastar menos. Bueno, espero que hayan tomado nota de todo esto, porque... Si no, después pueden escuchar la nota en nuestro canal de YouTube, en Hoy Puede Ser Chilecito, nos buscan así, la vamos a estar compartiendo seguramente en la tarde-noche. En la tarde-noche, o por ahí tenemos algunos problemitas técnicos y quizás nos demore un par de días, pero va a estar, no se preocupen. Va a estar. Sí. Bueno, agradecidísimos de la visita del profesor Andrés Yáñez Castillo, profesor en Ciencias Biológicas, egresado del curso Erasmus Plus para la Unión Europea en Energías Renovables y Eficiencia Energética, coordinador del curso de posgrado de Energías Renovables de la UNDEC, tesista actualmente en la maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales. Así que, bueno, y un tipo que la tiene muy clara y que lo comenta así. Así que la recomendación fundamental, siempre busquen un auditor, alguien que sepa y que te ayude a entender, porque él tiene claro todo esto. Nosotros nos vamos a olvidar de la mitad de las cosas. Está bien, vamos a tener el video para repasarlo, pero si pueden, busquen siempre un auditor. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y espero, gracias a vos, Tamara, que siempre me invitás, y espero volver, ¿no? Ya cuando la boleta de la luz sea muy dura, seguramente me van a llamar. Seguramente te vamos a estar llamando para que les recomiende mis auditores. Sí. Bueno, le agradecemos nuevamente al profesor Andrés Yáñez Castillo, que estuvo conversando con nosotros acerca de la eficiencia energética. Hoy puede ser.
Porque lo que traiga el día depende de vos.